Aleluya. Perdón. Gloria al Señor. Se me había olvidado mencionar el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Hermano, la redención judicial es un contrato legal. Ahora los abogados dicen, yeah, amén. Es un contrato legal. Dios ha establecido una relación contractual eterna con nosotros. ¿No es eso maravilloso? Así que la base de nuestra redención es firme e inmutable. Gloria al Señor. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 que nosotros aplicamos esta redención por medio de confesar nuestros pecados. 1 de Juan es un capítulo maravilloso. Lo primero que se nos revela es la comunión que los apóstoles tienen con el Dios triuno. La comunión que los apóstoles tienen con el Dios triuno fue comunicada a nosotros para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Quién aquí está en comunión con el Dios triuno? Bueno, si usted está en Cristo, usted está en comunión con el Dios triuno. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y además de eso, 1 de Juan revela 3 cosas. Número 1, que somos pecados. Claro, vamos a decir 4 cosas. Después que la Trinidad se expresa por los apóstoles a la manera de comunión y es nuestra por la base eternamente firme del contrato, el nuevo pacto. Juan dice, Dios es luz. Dios es luz. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes cada mañana? ¿Llevarle al Señor una letanía, una fórmula preescrita? No. Nuestra responsabilidad es abrirnos a la luz. Cuando usted vaya mañana por la mañana al Señor, no haga como muchos hacemos. Señor, tengo esto, me pasa esto, lo otro. A veces el Señor ha usado ciertas situaciones para traernos a la luz. ¿Cuáles son, Señor? Cada cual tiene su historia. Pero el objetivo primordial y principal de la comunión es la luz. Cuando usted vaya mañana por la mañana al Señor, no le lleve una fórmula, simplemente diga, Señor, yo me abro a tu luz. Yo me abro a tu alumbrar. Señor, líbrame de las luces falsas. Le hablábamos a los entrenantes esta semana. Hemos recibido por nuestra formación humana muchas luces que han sido ayos, tutores. Me explico. Yo crecí en una familia donde mi padre y mi madre eran católicos, gente llena de vergüenza y decencia, con una moral de trabajo, de respeto. Allí la correa no se ofrecía 2 veces. Mi santo padre la ofrecía una sola vez. Allí no había negociación colectiva. Era una sola vez, Bernardino. Así que yo crecí con un problema psicológico llamado respeto a la autoridad. Con un profundo problema de personalidad llamado sujeción, cortesía. Todavía padezco del síndrome psicológico profundo de abrirle la puerta a una dama para que pase primero. Tengo ese problema psicológico. Así que el vaso humano muy adecuado. Era una familia de educadores, así que yo venía a casa con las asignaciones escolares y la negociación era cuánto podía correr bicicleta o cuánto podía jugar béisbol, pero a cierta hora había que estar estudiando. Así que tuve un problema crónico de obtener una licenciatura y una maestría, porque me dijeron o estudias o mira a ver lo que vas a hacer con tu vida. Aleluya. Así que crecí en una familia llena de decencia,
vergüenza, respeto. En ese momento esas eran mis luces que gobernaron mi conciencia, y le doy gracias a Dios por mis queridos viejos todos los días de mi vida. Gloria al Señor. Pero un día en mi escuela, hace 48 años, este mes, yo tengo 48 años, hermana, no se confundan. Mi querido hermano Ignacio, yo estaba con el uniforme de béisbol, porque yo quería ser la tercera base, es una posición en un equipo de béisbol, del equipo de béisbol de mi escuela. Y acá modestamente lo logré. Así que yo venía del parque con mi equipo de béisbol, mi uniforme. Y Ignacio me dice, Oscar, ven acá. Ignacio era un tipo bien bonachón, pero un hermano. Me dice, Oscar, tengo que hablarte algo, Oscar. Dime, Ignacio, ¿sabes qué? El infierno va a estar lleno de gente buena. ¿Qué? ¿Qué tú me quieres decir, Ignacio? Y me dice, tú necesitas a Jesús como tu Señor y Salvador. Todo eso que... Y yo me indigné. Y lo primero que le dice, yo voy a misa todos los domingos. Lo que no le dije fue a qué iba a la misa todos los domingos. Las nenas lindas se sentaban a la parte de atrás de la misa. Para eso yo iba a la misa los domingos. Me confieso. Estos hermanos se rieron mucho, así que sabe Dios. Todos tenemos intereses. Pero algo escuchaba. Pero esa palabra fue un cuchillo. El infierno va a estar lleno de gente buena. Y él me dijo la diferencia entre ser bueno y entre nacer de nuevo. Necesitas al Señor. Necesitas nacer de nuevo. Esa palabra me empolló como por 3 semanas. Era como tener una gallina encima de tu cabeza. Las plumas ahí. Y trataba de quitarme eso de mi ser. Hasta que a las 3 semanas había una reunión de los jóvenes. Y yo venía de la práctica del equipo. Y mis pies no pudieron evitar meterse en aquel salón. Y estaban haciendo un llamado para recibir al Señor. Y no sé qué pasó. Lo próximo que recuerdo es que estaba levantando mi mano y pasando al frente. Van 48 años. Aleluya. Pero no tengo una falsa espiritualidad de decir, bueno, mis padres eran... No, gracias al Señor por mis viejos. Porque ellos dieron luces que fueron ayos morales, ética, que me preservaron. Pero una vez que llega la luz verdadera, ahora el creyente tiene que aprender a andar por esa luz, dándole gracias por las otras luces. Y cuando queremos crecer, mire la paradoja de la vida cristiana. La paradoja de la vida cristiana es cuando nos damos a crecer viviendo por esa luz, nos damos cuenta que aquellas otras luces que fueron un ayo y tutor en aquel momento, ahora se pueden convertir en una frustración. Porque aquellas eran buenas luces. Hay que ser bueno, hay que ser ético, hay que respetar la autoridad. Pero ahora el estándar de la moralidad está en mi espíritu. Ahora yo necesito que esa persona se forje en mi ser. Y muchas veces mi buena moral, lo que me enseñó la abuelita Marcela, la lógica doméstica, esas cosas hacen que yo vaya a la ley del bien en mi mente y cancele la operación de la luz verdadera. Mire qué paradoja. Mire qué paradoja. Señor, sálvame. Gracias que ayer fue una luz, pero ahora tengo la verdadera luz. Señor, líbrame de tratar de ser un buen cristiano, moral, ético. Fórjate en mí. Tú, de hecho, eres la realidad de todo aquello. Aquello era la sombra. Tú eres la realidad de esto. Pero cuando nos damos a esa experiencia espiritual, siempre, hermanas queridas, debemos darle gracias a Dios por los ayos, por los tutores, por nuestros padres. Yo puedo recordar profesores en la universidad, maestros en la escuela,
de alguna manera marcaron algo de mi vida, positivo. Aún me ayudaron profesionalmente. ¿Usted se cree que eso fue una casualidad? Dios suplió todo eso. Dios es fiel en cuidarnos. Nos amó con amor eterno. Pero ahora tenemos al abogado de verdad. Tenemos la autoridad de verdad. La luz verdadera en nuestro ser. Así que el primer asunto por la mañana, ¿cuál es? Señor, yo me abro a tu luz. Señor, alumbra mis partes internas. Señor, fórjate en mí. Tú eres el más alto nivel de moralidad. Tú eres Dios, tú eres hombre. Tú eres compasivo. Tú eres el médico. Oh, Señor, tú no viniste a buscar los buenos. Tú me viniste a buscar a mí, los dañaditos, los enfermos. No viniste a buscar. Señor, danos tal corazón. Líbranos de amar a la gente con 20 varas diferentes. Señor, tenemos que ser los que amamos a los hombres. Amamos a los santos. A los lindos, flacos, hermosos, a los feos, gorditos y molestosos. A los blancos, a los amarillos, a los violetas, a los verdes. A los que hablan la versión del acento de español de donde sea. A los que hablan o no hablan guaraní. Ese es el corazón amoroso de nuestro Padre Dios. Y Él tiene que forjar eso en nosotros. Así que primer asunto por la mañana, Señor, yo me abro a tu luz. Entonces la luz vendrá y alumbrará lo que tiene que ser confesado. Por eso la conciencia, que es la parte rectora para la operación de la luz en nuestro ser, la conciencia significa con conocimiento. La luz va a alumbrar lo que hay que confesar. No me confiese menos ni me confiese más. Te confiesa lo que la luz alumbra. Te confiesa lo que la luz alumbra. Una vez confesamos aplicando la redención judicial, aplicando el contrato. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho. Usted lava su ropa, ¿tiene derecho o tiene derecho? Tiene derecho. Eso no depende si usted se sintió bien o mal, si el día está nublado o soleado, si usted está deprimido o no está deprimido, si usted está triste o alegre. Usted confiesa y la sangre de Jesucristo lo limpia de pecado, punto y se acabó. Eso es lo que dice el contrato. Así que confesamos bajo el alumbral del Espíritu lo que hay que confesar. La Biblia dice que Él es, 1 Juan capítulo 5, 1, 5 al 7, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto es de toda maldad? ¿Cuánto es todo? Todo. De hecho, nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya están perdonados. Simplemente nos identificamos con el hecho. ¿Cómo? Abriéndonos a su alumbrar. No le traiga fórmulas muy complejas al Señor. Señor, yo me abro a tu luz. Alumbra mi ser. Alumbra mis partes internas. Sana lo que tienes que sanar hoy. Dame el Cristo de hoy. Esas oraciones las hacemos en el atrio exterior sobre el altar de bronce, usando la tipología del Antiguo Testamento. Y son para nuestro beneficio. Y se vale hacer esas oraciones. ¿Oyó? Una hermana me preguntaba sobre la oración constitucional en Mateo 5, 6, 7, Mateo 6. La oración del reino es sencillita, que es la oración de los discípulos. Padre, santifica tu nombre entre nosotros. Venga al reino, que se refiere al Hijo, y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Hermano, un discípulo es uno que se dio cuenta que para eso es que estamos aquí en esta tierra. Perdón, para eso. ¿Para qué estamos aquí en esta tierra? Para que venga el reino de Dios. Para que termine la rebelión. Para que este ilegal vaya a su lugar permanente con sus seguidores, que es el lago de fuego. Pero en medio de esa oración hay 3 oraciones de protección. Mateo capítulo 6. Ensanguichadas ahí como el jamón y el queso. En la oración del reino hay 3 oraciones de protección. Uno, danos hoy el pan de cada día. Eso incluye nuestras necesidades, no es solo pan, nuestra seguridad, nuestro placer. Mientras una vida es más alta, necesita placer. Claro, nuestro placer es en la línea espiritual y disfrutamos
La creación y las necesidades humanas son válidas. Pan nuestro incluye el pan, seguridad, la protección, la salud. Esas oraciones se vale hacerlas. Se vale hacerlas. Y debemos orar regularmente por eso. Número 2, liberamos a los que nos deben. Perdonamos a los que nos deben. Esa es la segunda oración de protección de la oración de los discípulos. ¿Por qué? Porque en la Biblia, si usted estudia el Nuevo Testamento, se da cuenta que quien retiene ofensas automáticamente se descalificó de correinar con Cristo en el reino milenial. El asunto del perdón es bien serio. Así que aproveche esto aquí, aproveche esta oportunidad para saludar. Imagínense que estamos en la mesa del Señor. Y dice que para tomar el pan dignamente hay que ¿qué? Hay que tener la conciencia limpiecita. Aproveche este tiempo y si el Señor pone eso en su corazón, vaya donde la hermanita tal y usted va y le pone su ofrenda al lado y dice: mamita, si yo te dije algo y te ofendí en algo, perdóname. Y le da un beso y ya. A ver qué pasa. Si le tiran un puño para atrás, pues la cosa está mala. Pero amén, usted cumplió con lo que le tocaba a usted. Yo, claro, no digo nombre. Estaba en un lugar al este de aquí esta semana. Y una de las muchachas me trae las lágrimas, se bebía las lágrimas. Por situaciones de esa naturaleza. Los hermanos, la psicología de las hermanas es diferente. Los varones tienen un problema, Belanito, de un problema. Vamos a salir afuera y vamos a resolver ya esto. En los hermanos no hay mucha adoración de la píldora. ¿Hay algún problema? Vamos a resolver ya la cosa. Las hermanas no. Las hermanas vienen y se besan, se abrazan. ¡Mua, mua! ¡Qué linda te ves! Y cuando es hipócrita. La detesto, la odio. ¿Estoy cerca, sí o sí? Así que la psicología del manejo de estas cosas es diferente. Pero llega un momento que el Señor ya no tolera eso. Porque se convierte en una ofensa no perdonada. Y usted me podrá decir: bueno, después que yo no diga nada no hay problema. No, ese no es el problema. Es que las ofensas no perdonadas es como un veneno. Es un veneno que va carcomiendo. Y tú notas que tu vida espiritual no avanza. Tú lees la Biblia, meneas el puñito, practicas la tablita, pero no pasa nada. Tienes eso atorado en tu corazón. Y lo terrible es que hay situaciones que usted de tocar el asunto. ¿Por qué? Porque la cosa es dura. Pero yo me estoy refiriendo a esas que son más sencillonas, esas de dar besitos. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Segunda oración de protección. Así como liberamos a los que nos deben. Así que usted toma la iniciativa de pedir perdón, aunque usted sea inocente. Un cristiano maduro es aquel que, sabiendo que tiene la razón, y mientras usted me argumenta, usted hace una tesis, mi hermano, la ley dice aquí, y prueba los puntos, y aquel día hizo esto, mira la evidencia, lo grabaron en el WhatsApp, mira el video ahí. Y mientras usted prueba su caso, de que usted es inocente, que ella fue la que causó el problema, más se muere por dentro. Y usted está documentando y el espíritu: nos vemos. El novio le dice: cuando termine, me avisa. Y usted va después donde el Señor a exigir su caso. Y el novio: ajá. ¿Tienes mi presencia? Es cierto, tienes razón. ¿Tienes mi presencia? ¿Tienes mi gozo? ¿Estás llena de mí? No. Pues eso lo estás haciendo tú. Y te estás cortando el reino por eso. Es como el padre maduro o el abuelo. Ahora yo estoy en el ministerio de abuelos. Tengo 4 nietos. Todos abogados sin título. ¿Ustedes saben cómo son los hijos, verdad? Yo estaba los otros días leyendo algo y es cierto. Cuando uno es papá y mamá, los muchachos vienen, porque yo quiero esto, y le dice la madre después de un día de trabajo: eso es lo que se cocinó y eso es lo que hay. ¿Te lo comes o mira a ver lo que vas a hacer? ¿Quién es madre usted le ha dicho a su niña amorosa? Todas. Pero la nena trajo a la nietecita. Era a Paulito. Y a aquel le decían: ¿te lo comes o te largas de aquí? Pablito, ahora, ¿cómo quieres el sandwichito, papito? ¿Redondito o cuadradito? ¿Con jalea o sin jalea?
No, abuela, no quiero. Se le tira el sándwich. No hay problema, papito, yo me lo como. Y uno hijo mirando. A mí me latigaban. ¿Come eso? Pues el casco de muchacho ahora lo que pida el nene. Déspota, tirano los nietos. Y yo he caído en ese asunto. ¿Qué usted quiere? Vamos para el parque. Con los dolores así. Abuelo, vamos para el parque. Vamos para el parque. Dice, lo que hace un nieto, Dios mío, Señor Jesús. Pero volviendo, recojo vela. Liberar. No retenga. No retenga. Ofensa. Una ofensa no tratada se convierte en un cáncer espiritual terminal. Y usted ve que su vida no arranca espiritualmente por eso. Hermano, pero es que yo no puedo ver esto. Tienes que tomar la gracia del Señor. Y la Biblia resuelve el asunto sencillito. Olvídate de si tú tienes razón o no. Usted tome la delantera para ir y humillarse. ¿Y quién me da la gracia para humillarse? El mismo Señor que te salvó. Tercera oración de protección ahí en Mateo. Líbranos del maligno. La Biblia en griego es poneros. Poneros es maldad perniciosa. Tipo es malo, tan malo es que él sabe que va para el lago de fuego, pero lo de él es, me llevo enredado a todos los que pueda. O sea, el tipo es malo. Eso es Satanás. Y hay una oración de protección ahí. Líbranos de el esquema del enemigo. Hermano Ron los otros días hablaba y decía que a veces Satanás te hace un plan de 10 años a tu vida. Te voy a dar 10 años para sacarte de aquí. Para sacarte de aquí. Y tú ves situaciones tras situaciones, ataque del enemigo. Te voy a sacar de aquí. Y el enemigo estudia la situación. Mira, esta cojea de esta situación. Y por aquí. Y esta situación familiar. Y tú en todos lados menos en tu espíritu regenerado. Hermanas, tenemos que correr a nuestro espíritu. Para orar esta oración. Señor, atamos a tu enemigo. Atamos al hombre fuerte. Limítalo en su acción. Por eso nuestras reuniones de oración tienen que ser prevalecientes y eso lo cubrimos en el próximo mensaje. Así que nos remitimos de nuevo a este bosquejo. Vamos a terminar. ¿Hasta qué hora tenemos aquí? El programa dice. Estamos bien. Tenemos 6 meses para las 2:30. Vamos a meternos en este bosquejo porque habíamos dado la introducción en el mensaje anterior. ¿Le gustó la tablita? Vamos a ponerle la tablita. De ahora en adelante, fíjense que le estoy poniendo asteriscos. Una manera de designar la tablita. De ahora en adelante, usted me va a dar cuentas de la tablita. Cuando usted me salude, hermano, vamos bien en la tablita. ¿Cuándo nos graduamos de la tablita? Nunca nos graduamos de la tablita. Lee la Biblia, estudiar la palabra con el ministerio tiene como objetivo, ¿qué cosa? Que esa verdad sea mi verdad. Luego entonces vamos de la esfera objetiva a la esfera de la experiencia subjetiva. Todo aquel que ama, guarda, atesora. ¿Y cuál es la manera de atesorar? Comiendo la palabra. Ahí está el versículo, Apocalipsis capítulo 10. Quitarle el libro para comerse la palabra. ¿Por qué razón? Porque la palabra tiene el elemento divino, lo que le permite tocar la palabra a la persona, y cuando usted se abre a su luz, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu investiga la situación de su corazón. Porque no sabemos pedir como conviene. Examina la situación de su corazón. Y como el Espíritu es el ungüento compuesto, que tiene todos los elementos de la historia de Cristo, su vivir humano, su muerte y su resurrección, el ungüento es como una receta de farmacia celestial, que se aplica conforme al estudio que el Señor hace de tu corazón, no del otro. Así que deje de estar viviéndole la vida del otro, puede vivir la suya.
Señor, sana mi corazón. Haz tu hogar en mi corazón. Aplícate como el ungüento compuesto conforme al estudio que tú haces de la situación de mi corazón. Y entonces citamos, ¿para qué es esto? Para la plena filiación, capítulo 8, verso 23. Este comer, digerir y asimilar trae la luz del Señor, trae el ungüento del Señor, trae el examen del Señor de nuestra situación interna y aplica el ungüento conforme a nuestra necesidad específica. Es tailor-made. Es un pastoreo diseñado para usted en la era de la gracia. Esa es mi necesidad, mañana por la mañana. Pero ¿cómo comenzamos eso por la mañana? Señor, yo me abro a tu luz. Gracias que tú eres la luz. Señor, gracias que al comer tu palabra viene la luz. Señor, descúbreme, remueve los velos, déjame ver lo que nunca he visto, Señor. Y la luz va a traer las cosas que tenemos que confesar delante del Señor. Y hay todo un montón de ofrendas ahí en el acto exterior para usted. Cristo como la ofrenda de holocausto, Cristo como la ofrenda por el pecado, Cristo como la ofrenda por las transgresiones, todo tipo de ofrendas para que usted aplique el contrato y se lave con su sangre, lave su conciencia de obras muertas. Una vez que las obras muertas son limpiadas, liberadas, ¿qué sucede con la lente de la conciencia? Se limpia. Y el rayo de la luz que está en su espíritu fluye sin problema hacia su mente, voluntad y emoción. Eso se llama salvación orgánica. Y es un proceso que se lleva a cabo de manera espontánea y misteriosa y constante. Usted ha tratado, cuando yo era chiquito, usted sabe que los nenes cuando están aburridos hacen todo tipo de cosas. Por ejemplo, yo una vez, uno apagaba todas las luces y se ponía papel metálico en los dientes y uno mismo se asustaba. ¿Usted nunca hizo eso? ¡Ah! Otras veces estábamos aburridos y empezábamos a contar los pestañeos. Y llegaba un momento... O nos poníamos a contar las respiraciones. ¿Quién de aquí se puso a contar sus respiraciones? Cuando estaban debajo del palo allí en el barrio del árbol, estaba lloviendo, no se podía jugar, vamos a contar las respiraciones. Y llegaba un momento, se ahogaba uno. ¿Por qué razón uno no tiene que estar consciente ni del pestañeo ni de la respiración? Porque operan en base a una, dígalo, ley. Cada vez que usted ve en la Biblia, cada vez que usted ve en el ministerio, espontáneo. Cada vez que usted vea la palabra espontáneo, ¿a qué se refiere? A una ley. Yo no debo de estar consciente de mis respiraciones porque me voy a volver loco. Ni tengo que estar pendiente de mis pestañeos porque me desespero. Son cosas que operan en base a una ley. Así que, ¿cuál es mi responsabilidad? Cumplir las condiciones para que esa ley opere. Cumplir las condiciones para que esa ley opere. ¿Cuál es la primera condición que hemos dicho ahora? Dios es luz. Por lo tanto, para que la ley opere, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Abrirme a qué? A la luz. Y le dice la historia de las luces anteriores que eran ayos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra conciencia está llena de principios, reglas, ética, consideraciones morales y muchas cosas que sí, fueron buenas. Pero usted tiene la realidad de todas esas cosas en su espíritu. Usted tiene que permitir que lo salve usted día a día. Señor Jesús. Entonces, cuando la ley opera, cuando el fluir de la luz fluye, usted no tiene que estar contando los pestañeos ni las respiraciones. Ella opera automáticamente. Lo salva usted automáticamente. Aleluya por el automático. Espontánea y automáticamente. Digámoslo todos juntos. Espontánea y automáticamente. Si usted viene de un trasfondo de poder y de señales y milagros, usted está esperando un milagrito. Señor, haz un milagro en mi vida. Por ejemplo, usted no cuida a sus hijos, no hay un modelo adecuado en el hogar. ¿Qué van a hacer los nenes? Lo que usted les grita, los nenes no hacen eso, ellos hacen lo que ellos ven. Ellos hacen lo que ellos ven. Entonces muchas veces tenemos la superstición de creer que porque llevamos al muchacho a la fuerza por el cuello, así, vete a la reunión de jóvenes, ¡pah! Pensamos que va a haber un milagrito. Tienen que ir a la reunión de jóvenes, escuchar lo que dice el hermano
Ambrosio. Y hacemos eso porque esa fue la manera en que nos criaron, ¿verdad? Si usted no va a la misa el domingo, a zapatazo limpio lo va a sacar de aquí. Porque era el entorno moral, era lo adecuado, lo correcto, ¿cierto? Entonces aplicamos eso mismo con el muchacho. Tienes que ir a la reunión para escuchar lo que va a decir el hermano Ambrosio. Y el pobre muchacho va ahí como un león enjaulado, así, respirando amenazas de muerte. Y llega a la reunión. Y uno mira a ese muchacho. ¿Qué tal un futbolito? Nos vamos a jugar fútbol mejor. Vamos a beber un café al centro. A veces ese pastoreo hace que esa válvula de rebelión explote para afuera. Así que necesitamos padres y madres que, aunque son defectuosos y cometen errores, ganen esa visión. Si no cuidamos con amor a nuestros muchachos, con un balance de amor y justicia, para que ellos vean un modelo saludable, pensar que porque lo tiramos a una reunión los sábados por la noche va a haber un milagro pentecostal, eso es superstición. Dígalo, superstición. Claro, de vez en cuando Dios es tan amoroso que hace el milagrito. El problema es que estamos esperando el milagrito siempre, por el trasfondo que traemos. No, Dios creó la familia. Marco, la Biblia dice que en el principio creó, ¿cómo creó? Varón y hembra los creó. Si existía alguna duda, vamos a aclararla. El diablo es tan puerco, porque no le cabe otra palabra, que eso la gente está dudando lo que es tan obvio. Varón y hembra, para formar una familia que tiene un balance de amor y justicia, donde se modela un vivir. Aleluya. Donde son protegidos psicológicamente, donde obtienen vergüenza y decencia con amor, y donde la correa no se ofrece 5 veces. Eso es lo otro. Se crían aquí, y tú ves las hermanas leyendo el libro, el último libro. No me quiero meter en su vida. Simplemente me quiero reír. Tienen un montón de madres excelentes, con las llagas así de Cristo, criando. No, porque hay que leer el último tratado del doctor Emerson de cómo criar a los hijos. Y yo digo, Dios santo, pero si tantas madres ahí, padres que han criado adecuadamente, y tú estás buscando el último libro. No, el nene, eso de ofrecer correa, eso era la generación de ustedes. Y yo acá, sorry, pero la misma carne rebelde de hace 50 años es la misma de hoy. Me parece. La correa a mí me sigue funcionando. Y a los hijos míos les sigue funcionando también. El diablo es Señor Jesús. Así que no hay familias alternativas. Hay una sola familia. No use el lenguaje del mundo, de la sofisticación, de la basura, de los aleteos finales de Satanás, para tratar de retrasar lo que le viene como quiera. Hay familia. Pero si pensamos que es meramente decirle cosas y darle órdenes y regañarlo y jalarlo por las greñas para que vaya a la reunión, eso es superstición. Así que tenemos mucha comunión pendiente con respecto al conducto de pastoreo que se centra en hogares normales. No hogares alternativos, no. Hay un solo hogar. Hay solo matrimonio, hombre con mujer. Creyentes en el Señor, donde hay un balance de ¿qué? Amor, de justicia, y donde ofrecemos el correazo una vez, pero también disfrutamos con ellos. Los amamos, los cuidamos. Y un día, pues, ellos se dan cuenta que esta es su nación, su sociedad, su cultura. Y cuando llegan al momento de criar sus hijos y entrar a la misma experiencia nueva, dicen, de aquí yo no me voy. Esta es mi casa, mi nación,
Mi cultura, refiriéndose a la vida de la iglesia adecuada. Amén, santos. Ok. Nos abrimos a su luz, confesamos, permitimos que la ley opere, y la ley de vida espontánea y automática, amarrando eso que acabamos de decir, es un principio espiritual que debe gobernar la manera en que criamos a nuestros hijos para que ellos puedan ver, ¿qué cosa? Un modelo regular, normal, donde lo primero que ellos ven es que papá y mamá se arrepienten. Papá y mamá piden perdón. Papá y mamá tienen sentido del humor. Se los llevan, vámonos hoy. Papá cuando mamá llama a las 12 del mediodía que tiene que cocinar porque papá llega y usted la nota y dice, no te preocupes, negrita, hoy comemos fuera. Eso es parte del ministerio de un buen esposo. Darse cuenta cuando esa mujer está a punto de ahorcar a uno de esos muchachos. O muchacha. Eso es parte de la sabiduría del marido sabio. Podemos tal vez hasta escribir un libro. ¿Cómo ser un marido sabio? No se preocupe, mi amor, usted es la más linda, hoy comemos fuera. ¿Estás seguro? ¿No has puesto todavía el arroz? No, ya lo saqué de la olla. Aleluya. Las hermanas gozan con eso porque sabemos que esa es la vida nuestra. ¿Pero qué es eso? Edificar un modelo viable que opera conforme a nuestro disfrute de la ley de vida. Entonces eso produce un entorno donde los muchachos están viendo modelos normales. Dios, hombres. Pero de Dios, hombre, hablamos el próximo mensaje. Porque eso suena serio, ¿verdad? Dios, hombre, wow, eso es tremendo. La cosa más normal del mundo, ser un Dios, hombre. Ok, ¿y cuál es el ingrediente activo? La tablita. La palabra operando en nosotros por medio de orarla para que la ley opere sin mayores frustraciones. ¿Cuál es la clave? Mi espíritu regenerado. ¿Qué opera en mi espíritu regenerado? La ley de vida. ¿Que el Señor hace un milagrito pentecostal de vez en cuando para sacarnos del boquete? Claro que lo hace. Pero no dependemos de eso. Dependemos de la operación ordinaria. Así como el diseño divino es muy normal. Familia, padre, madre, educación, crianza, formación. Eso es la ley de vida. Y de ese contexto, ¿qué debe salir? Hombres y mujeres que repitan ese proceso. Cuando la ley de vida, cuando Dios tiene la oportunidad de saturar esas relaciones, pues obtenemos el propósito de Dios. Y esos muchachos son preservados para permanecer y para convertirse en gente que activamente vive esta vida y trabaja para los intereses del Señor. Ok. Ya habíamos leído el 1 Romano, ingerir la esencia de Dios de la misma manera en que ingerimos los alimentos. Yo hablé del río, ¿y qué está en el río? Lo bueno de este negocio es que en el río, ¿quién está? El árbol de la vida. Usted se ocupa del río y automáticamente come del árbol. Come del árbol. ¿De dónde sale el río? Del trono de Dios. Eso implica la autoridad de Dios. Por lo tanto, la ley opera automáticamente. ¿Cómo yo sé que yo estoy sujeto al trono de Dios? Porque estoy bebiendo del río. Cuando bebo del río, ya yo sé que de dónde sale el río. De debajo del trono de Dios. Por lo tanto, ¿cómo me sujeto al trono de Dios? Bebiendo del río. Si hay problemas con la conciencia, ¿qué tengo para restaurar mi beber del río? La redención judicial. Todas las ofrendas y sacrificios del atrio exterior son para mi beneficio. Son para mi beneficio, para yo restaurar mi comunión con el Señor. Una vez que la comunión es restaurada, yo progreso en la experiencia de Cristo. Hasta que llego a un mueble, estoy hablando en tipo, en el que pertenece al lugar santísimo, llamado el altar de oro, donde allí nos reunimos para orar. No las oraciones que son para nuestro beneficio, sino las oraciones que son para el beneficio de Dios, del propósito de Dios. Así que hay dos altares. El altar de bronce, donde yo me limpio para entrar al santuario, para entrar al Santísimo y para eventualmente regresar al altar de oro para hacer ya no oraciones para mi beneficio, sino oraciones para los beneficios de ¿quién?
del mover de Dios. 2 altares. Y hay un salmo que se dedica al camino de entre esos 2 altares. El Salmo 84. Cuando avanzamos en ese camino, vamos de poder en poder. De hecho, era un salmo de ascenso. Era uno de los salmos que cantaban los israelitas cuando iban en peregrinación en las fiestas de Israel, subiendo hacia Jerusalén, para llegar a Sión, al monte de Sión. En la experiencia espiritual, ¿qué hacemos en el altar de bronce? Nos lavamos con su sangre, bajo el alumbrar de la luz. Y entre esos 2 altares, ¿qué dice la Biblia que criamos? A nuestros polluelos. De hecho, literalmente lo dice así el Salmo 84. Entre esos 2 altares, ¿a quién criamos? A nuestros hijos. Criamos a los muchachos en la vida de la iglesia, entre el altar de bronce y el altar de oro. Y mientras avanzamos en nuestra experiencia de Cristo, vemos a Dios. Vamos de un grado de gloria a otro grado de gloria en nuestra experiencia. ¿Y cuál es el ingrediente que aplicamos cada día para mantener esa experiencia dinámica? La tablita. La tablita. Me alumbro, confieso. Entonces, ¿qué hago? Mire mi mecánica de la tablita. Yo tengo esta rana. Y ahí tengo varias versiones de la Biblia. Ahora, como es cibernético, técnico. Pero yo tengo ahí una versión de la Biblia que es la que uso para hacer la lectura que mi localidad hace de lo que estamos leyendo. Ahora estamos en Marcos 11. Yo saco por la mañana la ranita, abro la porción, chequeo la página de la iglesia, ok, vamos a leer de tal día a tal día. Y empiezo a leer eso. Señor, yo me abro a tu luz. Y empiezo el monchi. Empiezo a hacer el monchi ahí. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú tuviste compasión. Y empiezo a orar esa palabra. Y mientras estoy comiendo esa palabra, orándola, como tiene la concordancia de Strong, que me da el significado griego, a veces aprieto. ¡Wow! Eso sí que es tremendo. Tereo. Ay, yo que quería ser buen cristiano, eso no significaba eso. Tereo es simplemente atesorarla, amarla, comerla. Y yo creía que quería ser un buen cristiano. Entonces, ¡tum! Saco el original griego y sigo orando la palabra. En el monchi de la palabra. Me nutriendo. Pero entonces viene la luz. ¡Tum! Y la luz alumbra. ¿El monchi está bueno? Sí, Señor. ¡Wow! Maravilloso. Ayer le dijiste eso a tu amada y la última oración, no estoy contento. Aleluya por el monchi. Viene la luz y alumbra la conciencia. Y termina el monchi, negrito. Dime, ¿tú me amas todavía? Esa es mi manera de acercarme como perro arrepentido. Negrita, ¿tú me amas todavía? Y las hermanas, como ellas nunca se recuerdan de algo que su marido le hizo, aunque pasen 60 años, ellas olvidan inmediatamente. Bernardino, nada más lejos de la verdad. Te perdonan y te exculpan y a los 6 meses te dice, en una situación, te dicen, ¿cómo tú pudiste haber hecho eso? Pero tú me habías perdonado y todavía no me conoces. Así que yo he aprendido estas lecciones en mi vida. Pido perdón 600 veces. Desde la mañana hasta la noche. Y todavía hay riesgo, Bernardino, de que aquí a 6 meses se lo saquen en la cara de nuevo. Así que eso es parte de la transformación. Ambrosio, eso es parte del asunto. Y usted no tiene una mujer allí, usted tiene 4, así que... Y las hijas están aliadas todas con la madre. Tú eres culpable aunque no abres la boca. Mira cómo se ríe. Señor Jesús. Bueno, el punto es que en el monchi, el comer la palabra, viene la luz. Y el Señor te indica, tienes que ir y retribución. Aunque haya ese riesgo si es la esposa de uno. Y el Espíritu alumbra y usted aclara su conciencia. Aleluya. Esa es la función activa de la palabra de Dios. Cuando nos la comemos como la palabra a la persona, entonces la vida tiene libertad para fluir. Y viene entonces el cavar. El Señor te impresiona con tu disposición natural y tu peculiaridad.
Te impresiona con esa debilidad. En griego es asteneia. 48 años de vida cristiana y todavía no cojea de esto, de lo otro. Y vienen las lágrimas. Señor, sálvame. Señor, yo confío en tú. Viene el arrepentimiento. Entonces, cuando uno entra a esa etapa, ya no vive arrepentimientos ocasionales. Uno vive una vida de arrepentimiento. Está todos los días arrepintiéndose. Señor, ten misericordia. Eso se llama acabar. Pero usted experimenta un fluir particular de la vida divina. Usted experimenta un suplir tan rico, donde hay confesión, donde hay quebrantamiento, pero hay mucho suministro de vida. Entonces usted aprende a no ser presumido. Usted baja los dedos acusadores. Su única preocupación es, Señor, que los santos avancen. Señor, mira a mi hermano, mira a mi hermana. Empieza las diferentes varas de juzgar y calificar y clasificar a la gente, desaparecen. Se olvida de los acentos de los idiomas. Va a 20 sitios y el corazón suyo se empieza a llenar de los hermanos en tantos lugares y países. Señor, acuérdate. Y entonces el Señor te lleva al altar de oro, donde hay que hacer las oraciones para que la economía de Dios se mueva. Y tú dices, Señor, es que hay tanto para orar, tanta necesidad, tanta intercesión. Y el Señor entonces te mete al ministerio de oración, a interceder por sus intereses. ¿Ven la progresión de lo que el Señor quiere producir, hermano? Entonces la oración de la iglesia es prevaleciente, porque está constituida por un montón de Dios hombres que están llegando a esa etapa de profundidad en la experiencia de Cristo. Pero ¿cómo se comienza eso? Con la luz. Con el tomar la palabra del Señor y decirle, alúmbrame, Señor. Y tomar una porción de la palabra y comerla. Eso nos mete en ese proceso de comunión. Y de momento usted está ahí y yo toco la guitarra y de momento siento agarrar y cantar un salmo. Y empiezo a alabar al Señor con un salmo. Cuando yo tengo que llegar a eso es porque la cosa está dura de verdad. Así que me tengo que cantar con un salmo. Y de momento el Espíritu me lleva a levantarme y a proclamar un versículo en voz alta. Y el que ve eso desde afuera dice, este tipo está loco de remate, mi hermano. Pero eso es lo que dice el Salmo 119, verso 15. La palabra meditar en hebreo es siyak. Siyak es hablar la palabra, cantarla, hablarte con ella, gritarla. ¿Por qué? Porque el salmista había experimentado eso. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Y usted se arrolla y se levanta y la canta y ora la palabra y de momento se quebranta por algo y se echa a llorar. Señor, lávame con tu sangre. Y usted parece un loco. Canta, se levanta, para, le canta un salmo al Señor. El Señor toca algo que nunca había tocado. ¿Qué es eso? La vida divina sin estorbo, con un corazón arrepentido y un espíritu contrito. Entonces el Señor tiene la manera de llegar a donde nunca había llegado. Señor Jesús, hermanos, tenemos tal experiencia y todo eso simplemente se activó porque oramos la palabra. Queremos extraer la esencia de la palabra. Letra A, después de ser salvos y nacer de nuevo, nuestra necesidad principal es aprender a ingerir al Señor como nuestra leche espiritual y como nuestra nutrición. El Señor nutre su cuerpo valiéndose de su palabra. El Señor nutre su cuerpo valiéndose de su palabra. Si deseamos disfrutar al Señor y ser nutridos por Él, debemos acercarnos a la palabra para probar al Señor. Probar cuán bueno, cuán gustoso es el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. El Espíritu es la sustancia misma de la palabra de Dios. Dios es Espíritu. El Espíritu es la esencia y naturaleza de Dios. Juan 4, 24. Debido a que la palabra es el aliento de Dios y Dios es Espíritu, el aliento que sale de Dios en forma de su palabra debe ser Espíritu. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y vida. Neuma y Zoe. Este libro tiene como naturaleza la esencia misma de Dios. ¿Cuál libro? La palabra, el libro. Tiene como esencia la palabra de Dios. Siempre que nos acercamos a este libro debemos darnos cuenta de que estamos tocando y acercándonos a Dios. Dios está empalabrado en la Biblia.
Pero si solamente llegamos aquí, ¿qué es lo más que podemos tener? Conocimiento objetivo de acá. Ginosko en griego. Y usted me dice, no, eso no hace falta. Sí hace falta. Pero es como preludio o como precondición, ¿para qué? Para esto. Esto hace falta para esto. Si esto se queda solo, peligro. Peligro. Porque la letra, dice la Biblia, mata. Letra mata. La palabra de Dios debe ser tomada con toda oración. Ahí nos dan Efesios 6, 17 y 18, que habla del séptimo aspecto de la iglesia, que es como el guerrero corporativo. ¿Qué hace el guerrero para pelear? Tomando la palabra ¿con qué? La espada del Espíritu, que es la palabra con oración, con súplica, con intercesión. De hecho, esa es la manera en que el cuerpo se pone la armadura de Dios, con oración. Es necesario recibir la palabra del Señor en espíritu, pues las palabras del Señor son espíritu y son vida. La oración es la única manera de ejercitar nuestro espíritu. La oración es la única manera de recibir y disfrutar la palabra del Señor con nuestro espíritu. Y añado yo aquí, hermano, y tiene que ser orar, leer. Bueno, usted asegúrese de que tocó su espíritu. Puede ser orar, cantar, orar. Puede ser leer y luego orar. No me haga un método. Simplemente asegúrese de que tocó su espíritu. Asegúrese que la fuente empezó a brotar agua. ¿Ok? Pero el principio general es convertir la Biblia en oración para tocar la fuente, la esencia del que la dio, que está empalabrado ahí. 2, lean las hermanas. Todas las hermanas, por favor, lean. 2. No debemos simplemente tener un solo método de oración, sino todo tipo de oración, ejercitando nuestro espíritu, orando de varias maneras para inquirir la palabra de Dios. Por eso le di Salmo 119, 15, sí, Jack. Orar, cantar, gritar. Todo eso puede pasar cuando estamos tocando la esencia en la palabra. Cuando leamos la Biblia debemos tornar la oración en oración las palabras que hay en la Biblia. Sencillamente podemos tomar las palabras de la Biblia para componer nuestra oración, es decir, orar con las palabras que se hallan en la Biblia. Debemos contactar al Señor por medio de mezclar nuestra lectura bíblica con oración y por medio de mezclar nuestra oración con la lectura. Yo le di mi manera de hacerlo, la rana, porque ahí tengo la versión que uso para mi tiempo de oración y confesión por la mañana. ¿Qué es eso que dice ahí? Si usted usa el papel, si usted usa la rana, whatever, cualquiera sea su método, lo importante es tocar la esencia de la palabra. Orar, leer. Cuando leemos la Biblia debemos tornar en oración las palabras que hay en la Biblia. B, meditar. Salmo 119, 15. La palabra hebrea y siyak. La palabra hebrea traducida reflexionar o meditar tiene amplio significado, implica inclinarse, conversar con uno mismo y declarar. Meditar en la palabra significa disfrutar de ella al considerarla cuidadosamente. Usted se habla, usted se canta, usted llora, usted brinca, usted canta un salmo con la palabra de Dios, hasta que el chorrito empieza a salir, hasta que el chorrito empieza a salir, el agua viva empieza a salir. Y empieza a lavarlo metabólicamente. Y ahí se convirtió, ahí se da cuenta que está experimentando el lavacro en el santuario. Pero eso, más tipología. Lo importante es que salga el chorrito. Dígale a la hermana, tiene que salir el chorrito. Dígaselo, tiene que salir el chorrito. Si sale, mire, se sale haciendo jumping jack, haga jumping jack. Usted pelee por tocar el río de vida. Eso es lo que dice el Salmo 119, verso 15. La oración, conversar con uno mismo y alabar al Señor, forma parte de meditar en la palabra. Meditar en la palabra consiste en rumiar, recibir la palabra de Dios reflexionando mucho sobre ella. Te agarra un versículo. Recuérdese el ejemplo mío de la caña. Está ahí pegado hasta que le saca el zumo. Sáquele el zumo a la caña celestial. Aleluya. Generalmente la meditación de la palabra será más lenta y más fina que orar, leerla. Hay veces que el Señor te detiene en una porción y te la comes de a poquito. Oh, qué rico está esto. Gracias, Señor.
Tú eres el pan vivo. Oh, el pan vivo. Te comes eso ahí de a poquito. De a poquito. Es como un 3 leches que hizo mi amada los otros días. Oh, con heladito de chocolate chip. Perdonen, hermanas, la hora. Poco a poco. Meditar en la palabra consiste en rumiar. Generalmente, B. Si ingerimos la palabra demasiado rápido, no tendremos mucho disfrute. Pero si rumiamos mientras ingerimos la palabra, nuestro disfrute aumentará. Ustedes me dirán, hermano, porque yo me tengo que levantar a las 6 para preparar a los muchachos, empaquetar al marido mío para que llegue temprano. A veces hay que comerse un fast food. Hay que darse una hamburguesita y pero algo es algo. Usted tiene que pelear por su tiempo. Hay que ser estratégico. A veces va a ser una cena así, un asado celestial, y a veces unas papitas fritas ahí, pero algo comemos. Asegúrese de que por lo menos salga un chorrito de la esencia de la palabra. Meditar es más rico y más amplio que orar, leer, pues incluye orar, adorar, disfrutar, conversar, inclinarse y hasta alzar nuestras manos para recibir la palabra de Dios. Incluye también regocijarse, alabar, clamar y aún llorar delante del Señor. Algunos, mire lo que le pasa a algunos, hermano, yo sentía levantar las manos. Y yo vengo y le digo, sí, pero estás tan recobrado ahora que dice, no, eso lo hacen en el recobro. Si el Espíritu te mandó a hacerlo, tú lo que eres un religioso, lo que tú eres. La próxima vez levanta las manos. No, hermano, porque estamos en el recobro. ¿De qué planeta salió este? Cuando el Señor comenzó su ministerio, los discípulos de los fariseos vinieron a donde el Señor, porque se metió en casa de Mateo el publicano, y Mateo invitó a sus amiguitos, invitó a los socios de él. Y cuando vieron los fariseos que se metió en la casa, pero ¿cómo este tipo hace eso? ¿Lo ves? Que es del diablo. Se metió a comer con la chusma, con los pecadores. Eso yo lo puedo entender. Pero dice la Biblia que los discípulos de Juan, mire, no habían pasado ni 3 meses probablemente, desde el ministerio inicial de Juan para traer el reino, y ya había una nueva religión. Los discípulos de Juan, precursor del evangelio del reino de los cielos, le dicen a los discípulos del Señor, oye, y se confabulan con los bandidos aquellos. Le dicen, ay, ¿por qué ustedes no ayunan? Y el Señor le dice, mijito, porque el novio está aquí. Y cuando el novio está, no se ayuna, se come y se festeja. Llegarán días en que el novio no estará. Yo calculo que no se tomó de 3 a 6 meses que los precursores del reino de los cielos montaron una religión nueva. Hermano, yo le tengo a algunos de ustedes más miedo, no por la religión vieja, por la nueva. Se pone uno un mustio, no, porque llevo tantos años en el recobro. So what? Usted está viviente, usted está fresco. Y si el Señor lo manda a levantar las manos y a brincar, ¿se va a quedar? No, porque eso no se hace en el recobro. Religión nueva, usted está muerto, viejo. Estoy sacudiendo los conceptos para que el chorrito salga. C, cantar. Cantar, yo puedo estar hasta mañana podemos. Si me dejan agarrar la guitarra, hasta mañana estamos cantando. Cantar la palabra es manera excelente de ejercitar nuestro espíritu. Orar nos ayuda a ejercitar el espíritu, pero cantar la palabra es una manera excelente de ejercitar nuestro espíritu. No solamente cantarla más o menos ahí. Los hermanos que están en la música tienen que ser excelentes, no solamente en cantar, sino llevar a los santos a su espíritu, y la técnica de su música debe ser excelente también. No es que te vamos a tener la sinfónica de Paraguay aquí, no estoy hablando de eso, pero nuestro cantar debe ser excelente, debe ser hermoso, debe estar lleno de vida. Cuando cantamos algo amoroso, que sea dulce, sublime, toca los corazones. Cuando cantamos algo alegre, mire, con alegría, con gozo. Entonces, debemos darle lo mejor al Señor. Señor, sálvanos de la nueva religión. Sálvanos de la vejez.
Salva de tener una fachada, un montaje viejo, mustio. El Señor odia la vieja religión y odia la nueva religión. La carne, mire, es tan terrible que monta una religión nueva en 3 meses, hermano. Montamos una cosa que no es. Salmodiar. Salmodiar es más elevado y más profundo que cantar. Mejor cantar la palabra que leerla y aún mejor salmodiarla, cantarle salmos al Señor. Yo aprendí a tocar la guitarra para aprender a tocar y cantar el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud. Hace 48 años. Y canto ese cántico. Es mi marca de fábrica casi. Los hermanos, los muchachos vienen, hermano, vamos a cantar el Salmo 24. Muy bien, hijo mío, muy bien, vamos a cantarlo. ¡Aleluya! Alzado puertas vuestras cabezas. El Salmo 24 es el Salmo de la venida del Señor. Salmo 22 es su muerte redentora, donde fue derretido por nosotros en el altar de bronce y cayó a la tierra del fondo de ese altar. El Salmo 23 es el pastoreo neumático de su pueblo a través de la era de la iglesia. Pero el Salmo 24 es el Salmo de su venida. Alzados puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el grande y valiente. Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. ¿Quién es este Jehová? Jesús. Tenemos que alzar nuestras cabezas para que Él regrese a establecer su reino en manifestación en esta tierra. Señor Jesús. En este momento podemos adorar al Señor, tener comunión con Él, reflexionar la presencia del Señor. 3 Romanos. Los principios para progresar en cuanto a nuestro orar y leer. Captar los principios. Principios de orar y leer son los siguientes. Principios de orar y leer. Ore la palabra de manera rápida y con frases cortas, orando algo nuevo y fresco. Esto nos guarda de ser analíticos y nos permite ejercitar nuestro espíritu. B. Algunas veces podemos escoger leer un versículo completo de una sola vez. Sin embargo, es más provechoso orar leer la palabra por palabra o frase por frase. Debemos orar la palabra poco a poco, incluso palabra por palabra. Como nos decían cuando chiquitos, mastique eso bien, no se trague esa comida. Hasta que usted se da cuenta que es rico, no lo masticamos. Es necesario que ejercitemos nuestro espíritu para evitar ser metódicos. Debemos evitar seguir un procedimiento. En su lugar, debemos siempre abrirnos al Señor y permitir que el Espíritu Santo fluya libremente. Que salga el chorrito. La clave es que toquemos al Señor. Olvídese de la religión vieja y olvídese de la religión nueva. Señor, saca el chorro. Esta fuente, este manantial, queremos cavar para que salga la fuente. Señor, y seamos saturados con este río de vida. Nuestra expresión debe ser viviente y no vieja. Orar, leer no proviene de mente o conocimiento. Necesitamos nuevas expresiones e inspiraciones. Cuanto más practicamos orar, leer la palabra, más cosas nuevas recibiremos. O sea, más locos estaremos. Señor Jesús. Aleluya. Y que me digan a mí, ese es un tipo sobrio y compuesto. Para mí es una ofensa. Porque este está loco. Estoy loco con Cristo. Lo amo más hoy, aunque hoy me he dado cuenta de lo terrible que soy. Así que tengo que ir más a Él, para que salga el río de vida, me lave metabólicamente. Algunos santos son un poco ásperos al orar leer, pero su espíritu es suave y no áspero. Mientras seamos ásperos, no podemos seguir el espíritu. Con nuestro espíritu debe ser fuerte, viviente y fresco, aún necesita ser fino y suave. Así que a veces yo estoy loco así cantando en las altas alabanzas, pero otra vez le canto un romance de amor al Señor. Dulce, Señor, te amo. Tú eres tan precioso. Usted tiene que ser uno que puede ir desde una corriente maravillosa a cantarle un romance al Señor. Palabras calladas. Y que esa alabanza meta a todos los santos en esa atmósfera. Debemos evitar sobreemocionarnos cuando oramos, leemos. No debemos sobreemocionarnos ni restringirnos demasiado. Ese es el balance del ministerio. Por un lado te dice que no te sobreemociones, y por otro te dice que no te restrinja. Bueno, ¿te pintas o no te pintas? ¿Cuál es la clave? Que salga el chorrito. Si su barro colorado, sus capas son muy emocionales, pues obviamente cuando esté ejercitando, aunque sale el chorrito, pues saldrá con
con esas características suyas. Si usted es de los bien formalones, así serios, pues usted saldrá el chorrito, pero así más formalito. Es misterioso este asunto. La confianza que tenemos es que lo importante es que salga el fluir, porque el fluir es el que nos convertirá a todos en verde jaspe. Yo siempre digo, los latinos metemos la pata por caliente, los caucásicos por frío, pero de ambas cosas el Señor sacará jaspe verde, permitiendo que el río fluya. Así que no se asuste, no se me ponga ahora, ay hermano, me confundí, porque yo soy sobria y áspera. ¿Cómo debe orar el que es sobrio y áspero? Y usted me dice, no hermano, yo soy un salvaje. ¿Cómo debemos ser autorrestringidos? Mire hermano, yo no sé. Asegúrese de que salga el chorrito. No me le busque 20 patas al gato. Señor Jesús. Estas son expresiones para practicarlas. Va a salir con el chorro lo que usted es, pero mientras más salga el fluir, más usted será piedrarizado, más usted será divinizado, más saldrá lo balanceado, lo adecuado y propio del Espíritu. Usted ocúpese de practicar. Cuatro, todos juntos y terminamos, que ya me robé 3 minutos. Por medio de orar, leer la Biblia. Sino también santas el que me ama. Mi palabra tereó. ¿Qué más se puede decir? Dese a este proceso. Ábrase a su alumbrar. Confiese bajo a su alumbrar. Y use la palabra del Señor para tereó. Para comerla, digerirla y asimilarla. ¿Ok? Necesitamos poner la palabra en el disco duro. Por eso los jóvenes, ¿cuántos aquí tienen de 20 y tanto para abajo? Puede llegar el 20 y tanto hasta 29. Levanten la mano alta, no los vamos a fusilar. Okay. Ustedes todavía tienen bastantes neuronas. Mamás, se supone que tenemos los tiempos con los niños. No sé cómo es la estructura acá. Por lo menos donde yo vengo tenemos campamento de niños anual. Y los nenes empiezan a memorizar versiculitos, claro, con recreación y con todas las cosas que los niños necesitan. No hay mayor tesoro, pero no de manera religiosa. Tienes que leer eso en la Biblia, porque si no el hermano Ambrosio te va a preguntar en la reunión. No, por favor, no haga. Please, don't do that. No haga eso. Eso no es. Lo llevamos a gustar la palabra en su nivel de capacidad, no le damos conocimiento prematuro, le damos medio versiculito con una historia, los ponemos a cantar. En Puerto Rico cantan. Puerto Rico es una isla que canta y canta y canta, así que allí estoy cantando. Pero ese asunto hace que eso se grabe en ellos de una manera linda, bonita. Cuando viene a ver que los tiene en universidad, tiene como 600 versículos atravesados ahí. La palabra de Dios. Entonces vino el nene y reclamó su herencia. Viejo, me voy. El padre le negó darle la herencia a los que son abogados. Al nene cuando pidió la herencia, el hijo pródigo, el padre se la dio. El padre no era religioso. Si viene el muchacho suyo a los 18, me voy, dame lo que es mío. ¿Qué usted le dice? Por encima de mi cadáver yo te voy a dejar. Sin embargo, en Lucas 15, el padre se jugó la chanza. Ok, eso es lo tuyo, vete. El padre sabría, no el padre, que el muchacho iba a dilapidar y a botar todo eso. Claro que lo sabía. Sobre todo esos muchachos, no, de los viejos de ahora. Y tú le dices, ay, como decimos en Puerto Rico, ay bendito, mijo, te vas a dar contra el seto, te vas a dar.
Pero ¿quién cambia a ese muchacho o esa muchacha que está como un león? No me voy de aquí, usted no sabe nada. ¿Quién puede trabajar? Nadie. Ok, mijo, llévate la herencia. No te preocupes, papito va a estar orando por ti todos los días, esperando en el camino. Miren el corazón de Dios. Dios no es religioso. Y el muchacho fue y efectivamente botó todo lo que tenía y estaba allí viendo los algarrobos que apestan como... Viendo los algarrobos. Y dice la Biblia que volvió en sí. ¿Han leído Lucas 15? ¿No han leído eso? Les voy a dar mi teoría. Ese muchacho pasó por los campamentos de niños y por las 6 escuelas de la verdad. Y fue a las conferencias. Así que aunque es un bandido rebelde o bandida rebelde, tiene como 600 versículos bíblicos metidos ahí. Los hicimos cantar y brincar, pero metimos la palabra de Dios en la mente. Metimos la palabra de Dios. Y cuando está ahí con los algarrobos, el viejo tenía razón. Y llega mi padre, se pone religiosito. Padre, pecado contra el cielo, contra ti, soy una porquería, no merezco. Rápido nos ponemos religiositos, ¿verdad? Cuando viene la prueba terrible, pues yo voy a ir a esa reunión. Nos coge la vida y nos jamaquea. Y dice la Biblia que el muchacho volvió en sí. ¿Usted sabe cuál es mi teoría, hermana Marta? El espíritu lo pudo volver en sí porque los hermanos, aunque el muchacho se fue de la casa, los hermanos le metieron a través de esos años de una manera normal y adecuada como 600 versículos de la palabra de Dios. El espíritu tuvo a dónde buscar en esa memoria para operar el convencerlo de pecado. ¿Y dónde deben aprender esos versículos? Tenemos los hermanos que nos ayudan, pero eso es trabajo en la casa, de una manera normal y amorosa. A veces los muchachos salen, ya les toca ser hombres o mujeres, y uno está con el nudo en la garganta. ¿Usted sabe cuál es nuestra confianza, hermana? Años normales, día y noche, ocupándonos con ellos para cuidarnos con amor, con cariño, dándole una vida normal, pero metiendo la palabra de Dios. Para que cuando llegue ese día, el Espíritu tenga dónde ir y recordarnos de qué casa somos. Y cuando volvió por el camino, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí vas bien, mijo. No soy digno ser llamado tu hijo. Imposible porque eres mi hijo. Señor, ponme como uno de tus hermanos. Cállate la boca, muchacho, dame un beso. Diciendo disparate. Gracias, Señor. Amén. Te amamos. Alúmbranos. Amén. Sálvanos. Amén. Líbranos de la religión vieja. Amén. Líbranos de practicar algo muerto. Amén. Señor, todos tenemos situaciones. Amén. Hijos, amén. Nietos, amén. Preocupaciones en la familia. Amén. Señor, queremos tomar la delantera. Amén. Tomar tu palabra. Amén. Del objetivo a lo subjetivo. Amén. Sálvanos, Señor. Amén. Causa que esta experiencia nos haga frescos, nuevos, vivientes, perdonadores, compasivos, amén. Miembros que edifican tu casa. Amén. Te amamos, Señor. Amén. Los hermanos nos dicen que vamos a hacer.